Me estoy olvidando de grabar, lo siento mucho. Pero de todos modos, lo que hablamos fue netamente introductorio, así que la hermana Felipa, cuando lo esté viendo, fue netamente introductorio, ¿no? Nada más hemos estado viendo lo que es la unidad uno y después todo lo demás, lo que han sido el inicio, básicamente, que eso igual lo vamos a estar tocando en el transcurso de las clases. Entonces, bien, les decía que el objetivo personal es que ustedes puedan fomentar un crecimiento espiritual y profundo y un compromiso personal con la adoración, ¿no? Que trascienda las actividades formales del culto. Y al completar la materia, ustedes como estudiantes ya van a haber desarrollado o tendrían que ya haber desarrollado una comprensión más rica y personal de lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Y también integrando la adoración en la vida diaria y adoptando una actitud de reverencia, gratitud y servicio en todas nuestras actividades personales y ministeriales. Y vamos a empezar ya con lo que es el tema número 1. ¿No? Si nos da tiempo, vamos a ir viendo lo que es el tema número 2, pero en caso de que no nos dé tiempo, vamos a pasar directamente con el tema número 1. Bien. Vamos a estar viendo lo que es definición y propósito. Denme un momento, voy a anotar los que están conectados para la asistencia. Ya. Bien. La definición y el propósito de lo que es el culto, ¿no? El culto viene a ser una de las expresiones más fundamentales y significativas de nuestra fe cristiana. Y no se trata simplemente de una serie de rituales o prácticas religiosas, sino de una respuesta profunda y sincera a la naturaleza y las obras de Dios. El culto como tal, o más bien tal como lo enseña la Biblia, abarca toda la vida del creyente, integrando su adoración a Dios tanto en momentos formales de reunión como en su conducta diaria. Y este tema explora en profundidad la definición bíblica del culto, ¿no? Su propósito primordial y cómo se manifiesta en la vida de la comunidad cristiana. Entonces vamos a ver un poco de lo que es la definición bíblica en cuanto al culto. En la Biblia, el culto es presentado como una actividad que va más allá de simples acciones externas. Es un acto espiritual y personal que involucra la totalidad del ser humano. En el Antiguo Testamento teníamos la palabra hebrea, shachá, que significa postrarse o inclinarse, ¿no? En reverencia y adoración. Y tenemos ahí algunos versículos bíblicos que vamos a ir leyendo. Entonces, si usted tiene su Biblia, yo la tengo aquí, vamos a ir leyendo Génesis, capítulo 22, versículo 5. Y para esto le voy a pedir, hermano Alex, si puede, por favor, leer Génesis, capítulo 22, versículo 5. Y hermano Joel, si puede leer Éxodo capítulo 34, versículo 8. Hermano Alex, Génesis capítulo 22, versículo 5. Y hermano Joel, Éxodo capítulo 34, versículo 8. Amén. Cuando lo tenga, hermano Alex, me avisa para que pueda leerlo. ¿Está por ahí, hermano Alex?
Bien, parece que el hermano Alex no está. Bien, entonces voy a leerlo yo y hermano Joel, usted lee Éxodo capítulo 34, versículo 8. Bien, Génesis capítulo 22, versículo 5 dice así. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Amén. Hermano Joel, ¿encontró el versículo? Amén, amén. Amén. Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. 34, 8. Sí. Amén. Entonces, este acto de postrarse simboliza lo que viene a ser la sumisión total del creyente, ¿no? Del creyente hacia Dios, reconociendo lo que es su autoridad y también su santidad. Y en el Nuevo Testamento ya nosotros encontramos otro término que es el término griego proskuneo, que significa o tiene un significado similar, implicando el acto de postrarse ante alguien de mayor autoridad. En este caso viene a ser Dios. Y vamos a leer, usted, hermano Joel, si puede leer Mateo capítulo 2, versículo 11, y yo voy a leer Juan. Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre, María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Amén. Entonces, habla de postrarse. Luego, en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces vemos un término un tanto diferente en cuanto a adoración. Y en el Nuevo Testamento, como les decía, lo encontramos como proskuneo. Tiene un significado similar implicado, ¿no? En el acto de postrarse ante alguien que es de mayor autoridad. En este caso, les decía, viene a ser directamente Dios. Entonces, ahora tenemos el culto como un acto de adoración y reverencia. El culto es un acto de adoración, ¿no? Que reconoce esa grandeza y esa santidad de Dios. Y nosotros, o más bien el Salmos 95:6, nos invita a adorar con estas palabras, y para que no lo leamos, lo puse aquí. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces, aquí la adoración es presentada como una respuesta natural a la majestad de Dios como creador. Entonces, este versículo subraya la actitud de humildad y reverencia que debe caracterizar el culto. Y también tenemos el culto como una expresión total del ser. Entonces, el culto bíblico no se limita a las expresiones externas, solamente como a la música o las oraciones, sino que abarca toda la vida del creyente. Y este es un término un tanto mal usado quizá, o errado en muchas iglesias, donde piensan que solo música es adorar, ¿no? Entonces, cuando realmente no es así. La adoración tiene un nivel más profundo que solo música. ¿Se puede adorar a Dios con música? Claro que sí. Sin embargo, el adorar en espíritu y en verdad abarca en sí toda la vida del creyente. Toda nuestra vida tiene que ser una constante adoración a Dios. No podemos pretender simplemente llegar al culto y cantar una canción y decir que adoramos a Dios cuando nuestra vida es totalmente diferente, ¿no? Cuando
cuando en nuestras casas llegamos y somos una persona totalmente distinta. Entonces, no podemos pretender decir que somos adoradores en espíritu y en verdad si nuestra vida no refleja lo que vamos y mostramos en la iglesia. Entonces, no podemos estar viviendo esa doble vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 nos llama a ofrecer nuestros cuerpos en lo que es sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Pablo mismo utiliza el lenguaje del sacrificio del Antiguo Testamento para describir el culto cristiano, enfatizando que toda nuestra vida debe ser un acto de adoración a Dios. Esto incluye también nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, y todos deben estar orientados a glorificar a Dios. Y mucho se ve esto hoy, ¿no? Que la gente cree, o que muchos hermanos creen, que porque van a la iglesia, levantan la mano, cierran los ojos y comienzan a cantar una adoración bonita, ya están haciendo adoradores en espíritu y en verdad. Cuando realmente, si nosotros no incluimos a Dios en nuestras decisiones, no incluimos a Dios en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestros pensamientos, en nuestros proyectos, realmente no estamos haciendo adoración. Por mucho que vayamos allá a la iglesia, levantemos nuestra mano, ¿qué tipo de adoración mediocre, se puede decir, le estamos ofreciendo a Dios? Porque no podemos decir que es una adoración genuina si todo lo que es nuestra vida no está adorando a Dios. Entonces, por eso es que el culto o la teología del culto habla de una profundidad de la adoración en espíritu y en verdad, y no solamente una adoración externa, ¿no? Entonces, muchos piensan que cantar una alabanza es una adoración y ya está, pero realmente no es así, y es necesario que nosotros como teólogos lo entendamos de esta forma para poder inculcarlo en nuestras iglesias y que ellos entiendan que cantar una adoración no basta para agradar el corazón de Dios, sino que tenemos que ser nosotros una adoración constante al nombre de Dios, ¿no? Entonces, el propósito del culto tiene dos propósitos, que son los principales, y están interrelacionados entre sí, y es glorificar a Dios y edificar a la comunidad de creyentes, es decir, a nuestros hermanos. Y ambos aspectos son esenciales para comprender la verdadera naturaleza del culto según la enseñanza bíblica. Entonces, el glorificar a Dios es el objetivo, ¿no? Último del culto cristiano, es decir, es el objetivo final. Y toda la creación existe para dar gloria a Dios, así como se declara en Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, que dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, este versículo de Apocalipsis nos enfatiza que la adoración es una respuesta a la grandeza de Dios como creador y soberano. Entonces, glorificar a Dios en el culto significa reconocer su supremacía, expresar nuestra gratitud por sus obras en nuestras vidas y declarar también su santidad y su justicia. Decir que Él es santo, aunque muchas veces no entendamos el cómo actúa. Entonces, que Él es soberano. Todo eso significa glorificar a Dios. Entonces, la gloria de Dios en el culto comunitario, es decir, en la adoración comunitaria, la iglesia como cuerpo de Cristo se une para glorificar a Dios, ya esto dentro de la iglesia. Y en el Salmo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, este versículo nos resalta la importancia de la adoración colectiva en grupo, donde los creyentes se unen para declarar las alabanzas de Dios.
Entonces la adoración comunitaria no solo magnifica a Dios, sino que también fortalece la unidad y la fe en la congregación. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí en muchas ocasiones me ha pasado que estoy pasando por pruebas y cuando estamos pasando por pruebas, por lo general a veces suele ser difícil ir y adorar a Dios con todo el alma, con todo el corazón dentro del culto. A veces lo único que queremos es estar sentados y escuchar que Dios nos hable, que Dios haga algo en nuestra situación. No siempre es así, pero hay ocasiones, ¿no? Entonces todos pasamos alguna que otra etapa. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, que cuando yo veo a un hermano tan, tan metido en la presencia del Señor, que está con las manos levantadas, que se ve, se nota, no sé, hay algo en su semblante que cambia cuando el Espíritu Santo se está moviendo en su vida, que a uno le fortalece la fe ver eso. A uno lo alienta en ese momento el ver ese tipo de situación y ayuda a que uno se fortalezca, no solamente espiritualmente, sino también que uno fortalezca esa unidad con los hermanos. Porque uno al ver a un hermano que está bien, como se dice, fundamentado en la palabra de Dios, a uno le da ganas de acercarse a ese hermano para seguir creciendo en fe. Y si este hermano sabe mucho más que nosotros, es aún mejor, porque uno quiere estar constantemente aprendiendo más de la palabra del Señor para poder enseñarlo. Entonces, o simplemente por querer aprender, porque cuando estamos en nuestro primer amor así somos. Solo queremos aprender, leer, estudiar, 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 queremos saber más de Dios, ¿no? Cuando estamos en ese primer amor. Y así debería ser siempre. Pero hay momentos que todos como seres humanos tenemos, donde muchas veces nos llega ese desánimo y el ver cómo nuestros hermanos glorifican a Dios con sus vidas, ese movimiento del Espíritu Santo de cómo le cambia el semblante a nuestro hermano, nos fortalece de alguna forma, nos alienta de saber que aunque no lo vemos, está ahí, sigue ahí y continúa ahí. Entonces, tenemos también lo que es, aparte de lo que decíamos, son dos principales propósitos del culto. Y el segundo propósito era edificar a la comunidad de creyentes. Entonces, el culto no solo está dirigido hacia Dios, sino que también tiene el propósito de edificar a la comunidad de creyentes. Y Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25 nos exhorta y dice así, perdón, dice así, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, este pasaje de Hebreos subraya la importancia del culto, ¿no? Como un medio para fomentar el amor, como un medio para fomentar la comunión y el crecimiento espiritual entre los creyentes. Entonces, la edificación a través de la palabra y la oración. El culto, o más bien dentro de lo que es la edificación de la comunidad de los creyentes, tenemos esto, ¿no? Que somos edificados a través de la palabra y la oración. Y esto incluye la proclamación de la palabra de Dios, que es central, ¿no? Para la edificación de nosotros como iglesia. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, Pablo instruye. La palabra de Cristo more en abundancia con vosotros o en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, aquí la enseñanza y la exhortación a través de la palabra de Dios son aspectos clave del culto y están diseñados para fortalecer la fe y asimismo para guiar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos, en el camino de la santidad. También lo que es la edificación o el hecho de edificar la comunidad de creyentes
nos habla de lo que es la edificación a través de la comunión. El culto incluye la comunión entre los creyentes, expresada a través de la oración, ¿no? El compartir la cena del Señor también y otras formas de interacciones espirituales. Y aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17, Pablo nos describe la cena del Señor como un acto de comunión. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un solo pan, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, este acto de comunión es una manifestación visible de la unidad del cuerpo de Cristo y también es fundamental para la edificación mutua en el culto. Y el culto también, como expresión integral, ¿no?, de la fe, no es simplemente un evento semanal, ¿no?, o un conjunto de actividades religiosas. Es una expresión integral de la fe cristiana que abarca toda la vida del creyente. Y esto se refleja en las enseñanzas de Jesús y también de los apóstoles, quienes constantemente estaban enfatizando y enfatizaron que la verdadera adoración involucra el corazón como las acciones también de los creyentes. Entonces, ahora vamos a ver a qué se refiere con eso de en espíritu y en verdad. Juan, en Juan capítulo 4, 23 al 24, que fue el versículo que leí hace unos momentos, Jesús enseñaba que los verdaderos adoradores, ¿no?, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, en este pasaje establece Jesús que la adoración genuina no está limitada por el lugar, tampoco por las formas externas, sino que debe ser una expresión sincera del corazón, guiada obviamente por el Espíritu Santo, porque sabemos que en sí el corazón solo es engañoso. Entonces, por eso es que debe ser una expresión sincera del corazón guiada por el Espíritu Santo y fundamentada en la verdad revelada por Dios. Adorar en espíritu significa que la adoración surge del interior del creyente, mientras que adorar en verdad implica que está alineado con la palabra de Dios. Entonces, tenemos que adorar alineados con la palabra de Dios, y también la adoración nos surge desde nuestro interior, desde el interior del creyente, como les decía. No está limitado a un lugar específico ni a las formas externas, pero sí tiene que ser una expresión sincera de nosotros como creyentes, que surja de nuestro interior, que sea una expresión sincera de nuestro corazón, guiados por el Espíritu Santo y fundamentado en la verdad revelada por Dios. Entonces, si nosotros no leemos esta palabra de aquí, entonces, ¿cómo pretendemos poder tener una verdad revelada o fundamentada? Si es este libro que nosotros usamos, es en gran parte ese fundamento que nosotros vamos creando día a día para poder ser más estables espiritualmente, para poder crecer espiritualmente. Entonces, sin palabra de Dios no hay fundamento. Por ende, no puede haber una adoración en espíritu y en verdad. Es por eso que es necesario que nosotros como creyentes aprendamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, el culto como estilo de vida. En Romanos capítulo 12, versículo 1, vemos un pasaje clave que define el culto como un estilo de vida, ¿no? Dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aquí Pablo llama a los creyentes a ofrecer toda su vida como un aspecto de adoración continua a Dios. Y este culto racional
implica que cada aspecto de la vida del creyente, tanto sus pensamientos, acciones, relaciones y decisiones, debe reflejar su devoción a Dios. No es solo durante los servicios formales de la iglesia, sino en cada momento del día, donde el cristiano vive una vida que honra y glorifica a Dios. Entonces, es como dice el título, un estilo de vida. Es algo que vamos a vivir a diario. Es un estilo, no es algo que simplemente está ahí para de vez en cuando. No, es un estilo de vida que vamos viviendo día a día, en cada momento del día, donde vivimos una vida que honra y glorifica a Dios, o se glorifica el nombre de Dios. Entonces, tenemos aquí el culto y la ética cristiana también. Entonces, el culto también está intrínsecamente ligado a lo que es la ética cristiana. En Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, el profeta desafía la idea de que el culto se limita a sacrificios y ofrendas y señala que Dios desea justicia, misericordia y humildad en la vida de sus adoradores. Y dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, este pasaje de Miqueas destaca que la verdadera adoración implica vivir de acuerdo a los principios de justicia y misericordia que Dios valora y no simplemente a participar de rituales externos. Y estamos hablando que Miqueas es un libro del Antiguo Testamento. Entonces, desde aquí ya se estaba hablando de que la adoración implicaba, ¿no?, vivir de acuerdo a estos principios de justicia y misericordia. Entonces, en conclusión, el culto, según la Biblia, viene a ser una actividad que abarca toda la vida del creyente y es una respuesta al amor y también a la gracia de Dios. Es un acto de glorificación divina y también es un medio para la edificación de la comunidad de creyentes. Y a través del culto, nosotros como cristianos expresamos nuestra devoción, expresamos nuestra gratitud y también nuestra reverencia a Dios. Entonces, no solo en momentos de adoración formal, sino en cada aspecto de nuestra vida diaria. Al entender y practicar el culto de manera bíblica, nosotros como creyentes no solo honramos a Dios, sino que también nos fortalecemos mutuamente y haciendo el culto hacemos del culto una parte esencial y una parte integral de nuestro caminar espiritual. No solamente de nosotros, sino también que ayudamos a fomentar o a fortalecer la fe de otros, ¿no? Es decir, la fe de nuestros hermanos. Entonces, básicamente este es el tema 1. La siguiente clase, como ya no da tiempo, vamos a estar viendo el tema número 2. La siguiente clase viene a ser el día miércoles. Y les dejo una tarea, ¿no? Como se nos dio instrucciones en el seminario, ahora tenemos que darles tareas después de cada clase. Pero no se preocupen, que es sencillito. La tarea es que usted escriba una breve definición del culto según su comprensión del tema. No quiero que agarre, mire aquí el texto y venga y me haga copia y pegue, ¿no? O que me haga un resumen. No. Quiero que de lo que usted entendió, desde cómo usted lo percibió, lo que usted captó de la clase, o si quiere releerlo de nuevo, de todo lo que usted haya leído, usted me haga una definición breve según su comprensión de este tema. Y luego, ya la siguiente clase vamos a estar viendo si es que hay más hermanos inscritos, para que podamos hacer una pequeña, quizás, un compartimiento de ideas, ¿no? Donde usted pueda compartir su idea, otro hermano pueda compartir su idea, y de esta forma podamos ver la definición que cada uno de ustedes ha dado. Entonces, van a presentar esta tarea, ¿no? Aquí está lo que está subrayado.
Y dentro de los indicadores, nada más que usted tenga una comprensión clara y bíblica de la definición y propósito del culto, que es justamente todo lo que acabo de hablar. Y si lo quiere volver a leer, lo vuelve a leer, está aquí en el tema 1. Si quiere verlo el video, si no quiere leer, pero si quiere volverlo a escuchar, en YouTube está, agarra sus audífonos, mientras va al trabajo, lo vuelve a escuchar. Entonces, no hay problema por eso. Y bueno, esa sería la clase por hoy. Y vamos a terminar con una oración. Entonces, bien. Vamos a terminar con una oración. Señor amado, delante de tu presencia, Señor, venimos agradeciéndote, Padre, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, papá. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ayudándonos a que podamos tratar de hacer mejor, Señor, nuestra adoración al Padre, nuestra adoración al Hijo y nuestra adoración también a ti, Espíritu Santo. Que nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras almas y todo nuestro ser pueda ser una constante adoración a la presencia de Dios. Que en el nombre de Jesús podamos ser mejores hijos y siervos cada día del Rey Altísimo. Señor amado, en el nombre de Jesús te pedimos que toda la palabra que haya sido impartida aquí pueda tener fruto en nuestras vidas. Que toda la palabra que haya sido impartida aquí, Señor amado, pueda, Señor, tener ese fundamento bíblico con base, Señor, que tu Espíritu Santo nos traiga memoria todos los días, que debemos mantenernos en constante adoración y asimismo tú nos des esa capacidad para poder enseñarlo en las iglesias, Señor, enseñar a nuestros hermanos que muchas veces por ignorancia, Señor, creen que hacen una adoración genuina, mas sin embargo son adoraciones que tú nos recibes con agrado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por esta clase. Te pedimos, Señor, por aquellos hermanos que no han podido ingresar el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo, Señor, nuestro día, nuestra semana, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, porque sabemos que no todos tienen el privilegio de escuchar tu palabra. Mas, Señor, tú nos das este privilegio hoy y te damos muchas gracias, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda la gloria y honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos, que el Señor los bendiga, quedan despedidos y nos vemos el día miércoles.